Y bien, estamos con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Comencemos con los asuntos del día. Se ha suscitado un cierto debate en torno a las aportaciones de los independientes, las que ya se hicieron en el mes de agosto, que se ha decidido no devolver. Y entonces hay quienes critican, varios sectores en la oposición están criticando esta decisión, comentaristas y todo lo demás. ¿Qué explicación nos puede dar sobre este tema? Bueno, este es un tema importante que creo que se debe tener ante todo el sentido de esta reforma, que es que los peruanos tengamos una pensión en la vejez, al margen de que si uno es dependiente, asalariado, o uno es independiente, porque finalmente uno llega a los 65 años y pasa a la condición de jubilado. Bueno, los dependientes, pero los independientes no se jubilan nunca, hasta el día de la muerte trabajan. Pero, y corren el riesgo de caer en la vejez, que cuando llegan a la vejez, corren el riesgo de ser pobres. Y eso es lo que hay que evitar, el rol tuitivo que tiene el Estado de asegurar una protección social, especialmente a aquellos que son, digamos, mayores de 65 años. En nuestro país, Jaime, es importante reconocer de que no tenemos cobertura previsional adecuada. Solamente tenemos 25% de cobertura previsional en la vejez. Vale decir, 1 de cada 4 peruanos mayores de 65 tienen acceso a una pensión. Lo que equivale a que 3 de cada 4 no lo tengan. Bueno, es el poder de la familia, pues también como sostén. Pero eso, si a uno le suma el hecho que se está envejeciendo el Perú, el bono demográfico, digamos, está pasando. Y la proyección es que hoy día tenemos 9% de la población que es adulta mayor y en 30 años va a ser el doble, 18%. Y vemos el caso de los países europeos de que han entrado en crisis y en bancarrota porque han tenido un sistema previsional, un estado de bienestar, digamos, donde no han habido contribuciones, no ha habido ahorro de cada persona, sino que han dependido del subsidio público. Bueno, todos han contribuido, lo que pasa es que parece que no han contribuido lo suficiente. No, los sistemas de reparto todavía existen en el mundo, claro, y eso no ha conducido, digamos, a... Ese es otro tema, ese sí es, digamos, los sistemas de reparto versus... Correcto, pero el tema es que se requiere prever para la vejez. En el Perú no hay cultura previsional, y esta norma apunta justamente a aumentar la cobertura. De hecho, todos los países de la región, Uruguay, Colombia, Chile, tienen esta obligatoriedad para que los trabajadores, al margen si son dependientes o independientes, aporten a un fondo previsional. Ahora, pero el tema es, bueno, eso es el objetivo de la reforma, es ese. Ahora, cuando uno aporta a un sistema previsional, esos recursos son intangibles, le pertenecen al individuo y cualquier aporte que haya habido queda en su cuenta. Y lo que se está planteando... O sea, que el gobierno no se apropia de estos aportes. No, ¿cómo se va a apropiar? Son intangibles, protegidos por la Constitución. Yo creo que no se debe desinformar a las personas. Son cuentas individuales que tienen protección constitucional, son intangibles. Por lo tanto, no hay devolución. Lo que se está planteando en el Congreso, en el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Pleno, tiene que ver con una suspensión de la obligatoriedad. Un año. Claro. Voluntariamente, si uno quiere, puede aportar este año. Claro. Pero es obligatorio a partir del 1 de agosto de 2014 aprobarse esta ley. Y los pagos que hayan sido realizados están en las cuentas intangibles de las personas que han aportado en el transcurso del primer mes que tuvo vigencia esta ley, en el mes de agosto. De cierta forma, es haciendo un símil, como decir, yo tengo una cita con un cardiólogo porque sufro un mal, sufro el corazón. Un cardiólogo que yo requiero me va a salvar la vida, eventualmente. Pero este cardiólogo me ha dicho, ¿sabes qué cosa? Tengo un problema, te voy a atender en un mes, pero yo ya pagué. Entonces, tú requieres este servicio, pero se está difiriendo en el tiempo. Igual, él te va a atender en un mes, y tú tienes el derecho a recibir ese servicio. El símil se aplica en este caso. No es un gasto, digamos, superfluo. Es un gasto que es necesario, una inversión que es necesaria, pagarle, digamos, a un médico que vaya a velar por tu salud y estás difiriendo esa obligación. Ahora, y lo mismo pasa con las pensiones. Los críticos están diciendo que lo que hace falta acá es un sistema de incentivos para que la gente, digamos, acepte
de buena gana este asunto, como se hizo cuando se crearon las AFP, se creó esta contribución y entonces se subió el sueldo 10% y entonces los aportantes, digamos, no sintieron esa deducción. Bueno, a ver, yo creo que la gradualidad se está dando. Se plantea que haya un aporte gradual, digamos, en el tiempo, por un lado. Por otro lado, cuando se da esa medida, decretar un aumento a todo el sector privado de 10%, digamos, creo que estamos en otras épocas. Los aumentos salariales no se decretan, si no se dan, es la oferta y la demanda. Y tenemos planteado salvo el salario mínimo, ¿no? Que también es una arbitrariedad, pero en fin, existe. Bueno, pero yo creo que tiene otro objetivo. No se puede decretar, digamos, incrementos salariales para todo el sector privado, eso, digamos, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, sí hay un esquema de pensiones sociales, que son para los trabajadores de las microempresas, donde hay una aportación par y paso eventualmente, en vez de ser 10%, es 8%, 4% paga el empleador, 4% paga el trabajador, y hay una gradualidad donde hay un subsidio. ¿Se va a implementar? Esa es la siguiente parte que sigue ahora, donde efectivamente hay un subsidio. Pues yo lo vengo escuchando hace varios años. Esa ley se aprobó en la ley de formalización de la MIPE en su momento, pero nunca se aplicó. Sí, pues. Y nosotros hemos sacado la reglamentación y está incluida en la ley que hoy se viene discutiendo, en la reforma de las AFPs. Entonces, el tema no es no olvidar el fondo del asunto, que es ahorrar para evitar ser pobres en la vejez, especialmente en un país que se está envejeciendo y en un país donde los ingresos están incrementándose y hay mayor poder adquisitivo. Entonces, hoy en día se puede aportar a un sistema previsional, pero obviamente falta, y acá reconocemos, obviamente digamos, lo que nos falta es una campaña mayor de difusión y darle la gradualidad para no quitarle liquidez a los trabajadores. Entonces eso van a ser los dos elementos nuevos, difusión y gradualidad. Bueno, otro tema del día también, esta marcha de los gamarrinos en torno a protestando por las importaciones chinas que sostienen que están subvaluadas, que llegan pues a unos precios con los cuales nadie podría competir. Bueno, están pidiendo la suspensión del pago de impuestos por 6 meses para poder afrontar esta competencia desleal, digamos. Yo creo que hay mecanismos que evitan justamente el dumping y hay formas de comprobarse. Indecopi está facultado a hacer investigaciones si es que hay evidencia de ello y a tomar las medidas que eviten estas prácticas de subvaluación o de dumping que podrían haber. Entonces yo creo que hay que darle curso a esta investigación y finalmente es la OMC donde finalmente se pueden dirimir, digamos, este tipo de conflictos. Porque un país, la China, se puede sentir agredida y finalmente se lleva un panel en la OMC. Obviamente uno quiere evitar hacer eso. Bueno, Indecopi estaba, digamos, preparando dos procesos vinculados a este tema, uno al algodón y otro a las importaciones de prendas chinas. No sé en qué ha quedado eso, si eso va a pasar o no va a pasar. No tengo mucho conocimiento de ello, pero sin duda creo que es importante obviamente impulsar la producción nacional, pero sin caer, digamos, en protecciones artificiales ni mucho menos. Y yo creo que hay que más bien mejorar la calidad de lo que se produce domésticamente y propiciar exportaciones a los mercados que se están recuperando. Hemos recibido buenas noticias hoy día de que la manufactura se recupera en Estados Unidos, la confianza se recupera en ese país. Europa está mostrando señales de recuperación. Entonces, yo creo que la dinámica hacia adelante para el sector exportador no tradicional va a mejorar, justamente porque los mercados principales de destino de nuestra exportación no tradicional se está mejorando. Ahora, la solución para ese problema, en lugar del proteccionismo, es mejorar la competitividad del país. Y la calidad. La calidad de los productos y la competitividad del país, en fin, de la producción. Pero hemos visto el índice de competitividad global del World Economic Forum que ha salido el día de ayer, en donde hemos mejorado posiciones en todo aquello en lo que estamos bien, todos los temas macroeconómicos en donde tenemos muy buena posición, pero hemos desmejorado posiciones en todos aquellos temas en los que precisamente estamos mal, como eficiencia del Estado, salud, educación, en fin, justicia, todos los indicadores que requieren reformas
respecto a los cuales se está empezando a desarrollar unas reformas, no hemos mejorado. Es decir, las reformas hasta ahora no dan resultado. Durante este gobierno no se han mejorado. Pero Jaime, a ver, por favor, yo creo que poner las cosas en perspectiva. Las reformas se están recién adoptando. El decreto legislativo de salud es una reforma profunda del sector salud. Yo acabo de firmar el decreto legislativo antes de venir al programa. Y se aprobó el día de ayer el Consejo de Ministros. La reforma de la carrera civil para modernizar el Estado se ha promulgado en el mes de julio. No han pasado ni 2 meses. Y se están afrontando reformas de fondo, justamente para mejorar la calidad del Estado en los servicios que provee, para mejorar la institucionalidad. Y esto no se va a ver de la noche a la mañana. Si estas reformas se hubiesen hecho capaz hace 5 o 10 años, tendríamos una posición competitiva mucho mejor. Pero ahora estamos justamente abordando estas debilidades que tenemos en estos rankings y atacando problemas de fondo que tiene el país. Obviamente sin retroceder en aquellos aspectos que nos han dado réditos, en la parte macroeconómica, en el tema de apertura. Tenemos grandes desafíos, por cierto, pero justamente ahora es que estamos haciendo reformas que capaz se han ido difiriendo en el tiempo, y este gobierno ha tomado con seriedad hacer reformas, y no solamente hacerlas en el papel, sino implementarlas. ¿Cuándo se va a ver resultados? Digamos, ¿cuándo esos resultados se van a reflejar, por ejemplo, en el índice de competitividad mundial, que es un índice muy reconocido? Son percepciones, y todo va a depender. Estas encuestas dependen del momento donde se hace la pregunta. Y obviamente la percepción va a ir cambiando en el tiempo. Pero yo creo que lo importante, más allá de la foto al momento, son las acciones concretas que se están tomando. Y se están tomando reformas serias de modernizar nuestro Estado. Eso es innegable. Obviamente la norma, si no se aplica, no va a servir de mucho. Hay que aplicarla, y estamos ahorita justamente trabajando en la reglamentación de la ley del servicio civil, por ejemplo. Las entidades que quieren entrar a este sistema meritocrático con línea de carrera se están adaptando sus documentos de gestión, están revisando sus perfiles, las competencias de los funcionarios que requiere, para dar servicios de calidad. El día de ayer... ¿Qué entidades, por ejemplo? Hay entidades que van como reguladores, por ejemplo, ministerios pequeños, entidades que creemos que deben ser las que tengan una incidencia en las inversiones, por ejemplo, y van a ir entrando progresivamente. Obviamente no pueden entrar todas de golpe, porque hay una evaluación, hay una capacitación y hay un replanteamiento dentro de los sectores para poder entrar progresivamente, pero la lógica nos dice que tienen que entrar aquellas que tengan mayor capacidad de incidir sobre decisiones importantes, como por ejemplo los trámites que se imponen a las inversiones, o temas que tienen que ver con construir capacidades en los gobiernos locales y regionales, por ejemplo, para llevar adelante proyectos de inversión. Y que esta sea de impacto. Entonces es un proceso de cambio que se viene dando, pero como comentaba yo en el Congreso el día de ayer, donde presentamos el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante, es que más que fijarnos, digamos, en la asignación, en puntual, dame más acá, menos acá, tenemos que reflexionar de que el presupuesto se ha triplicado en el lapso de 10 años, triplicado en monto, y yo me preguntaría como contribuyente si es que esa asignación presupuestal ha conllevado una mejora en la calidad de vida en igual proporción. Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Más allá de dame más, dame menos, es ver cómo hacemos que esa asignación presupuestal, que siempre va a ser insuficiente, cambie la vida de la gente, de servicios de calidad. Muchas de las protestas que vemos en países vecinos es porque la gente está cansada de que le estén cobrando impuestos y no vean obras y servicios que les dé bienestar. Entonces creo que estas reformas que estamos llevando adelante en múltiples sectores, ahora se tienen que consolidar, y tenemos que avanzar hacia un Estado eficiente, un Estado probo, y que tenga en mira al ciudadano y la calidad de vida del mismo. Bueno, tenemos que ir a unas pausas, si me permite, regresamos. Porque en Incafarma pensamos en ti y te regalamos 50.000 soles toda la semana. Por cada 10 soles recibirás un cupón. Tú puedes ser uno de los 8 ganadores de 50.000 soles en efectivo. Es un ganador por semana. Incafarma, más salud al mejor precio. Ellos ya ganaron 50.000 soles. Sigue participando, que tú puedes ser el próximo ganador.
porque seguimos creciendo. Fusión, el canal de la gastronomía, estrena nuevos programas. Hola amigos, bienvenidos a Cocina Nostra. Nuevas propuestas. Bienvenidos a Comuniqué, mi nombre es Roger Aracaki. Nuevas temporadas. Y les invito a que me acompañen por un viaje imaginario a nuestra Amazonía peruana. Nuevos sabores que prometen deleitar los paladares y gustos más exigentes. ¿A qué peruano no le gusta su comida? Porque la pasión por la buena comida es lo que nos caracteriza. ¡Qué rico huele! Campay. Fusión, el canal de la gastronomía. Crece con nuevos rostros y nuevos programas. Buenas. Descúbrelo en el 305 de Movistar TV. Pablito, ¿cuál es la dirección de la feria? Mami, aquí dice Cuarta Feria Artesanal Regional, a 100 metros de la capilla. Pero, ¿dónde queda? ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí dice, avanzamos una cuadra y luego a la izquierda. A partir de hoy, serás mi guía. Comunicación para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En CambiemosLaEducación.pe. Apóyalos y motívalos siempre. Bueno, seguimos conversando entonces con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, para culminar esta parte de las reformas y atarla con la ley de presupuestos, de lo que vamos a hablar ahora, en el presupuesto del 2014 hay cuánta plata, por ejemplo, para la ley de servicio civil, pues de repente hay un límite ahí, no podemos avanzar más rápidamente porque esta es una ley que cuesta, hay que formalizar, ¿no? Suponen más beneficios para los trabajadores, pese a toda la protesta que ha habido. Hay subidas de sueldos, ¿no? Porque se crea una escala precisamente. Para empezar, los funcionarios que entren a la ley de servicio civil ya no tienen el tope salarial que se impuso al comienzo del gobierno anterior, ya eso no aplica. Entonces yo creo que ahí se tienen que valorizar el tipo de puestos que hay para empezar. Y cerrar las brechas que hay entre el sector público y el sector privado en mandos medios y mandos altos. Hay 500 millones asignados a esa reforma que se va a ir implementando gradualmente, y hay recursos asignados a todas las reformas que se están implementando. ¿De salud, por ejemplo? A salud se está aumentando el presupuesto en 20%. Donde están obviamente no solamente el poder formalizar la planilla, porque mucha de la planilla ha sido informal, conceptos que no estaban incluidos como base de cálculo para la pensión, por ejemplo, como base de cálculo para la CTS. Claro. Y hay un gran esfuerzo también por aumentar la inversión pública. La inversión pública el año entrante prevemos que se va a incrementar en el presupuesto de apertura, sale como un 11%, pero es 19%, tomando en cuenta una serie de fondos que se han creado especiales en proyectos muy importantes. Hay un fondo, por ejemplo, que es, creo que vale la pena destacar, que es un fondo para financiar iniciativas privadas cofinanciadas. Pues son solo 1.500 millones de soles. Pero es que este es el capital semilla para poder después incorporar esto como una continua en los presupuestos de los años siguientes. La contrapartida local que requieren estas iniciativas en salud, en penales, en temas de transporte masivo a nivel de distintas ciudades del país. Esto ya se ha venido trabajando. Entonces es un aporte que estamos haciendo. Transporte masivo en diversas ciudades del país. Arequipa, por ejemplo. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Un metro en Arequipa? No, un tipo metropolitano. Ya. ¿Eso lo va a financiar el gobierno central? Es un fondo donde participará el gobierno regional, participará el gobierno nacional y el sector privado. Entonces yo creo que hay iniciativas importantes para ir movilizando, digamos, los recursos también hacia cerrar las brechas en capital físico, en infraestructura. Y la reforma magisterial, de la carrera magisterial, que ha tenido un gasto este año, ¿no es cierto? Pero el próximo año se va a continuar. Por supuesto, Jaime. El primer año fue homologar todos los salarios, digamos, y ahora comienzan las evaluaciones y las bonificaciones sujetas a evaluación. Y esto pasa también por un acompañamiento, un acompañamiento en capacitación muy importante. Este año se están asignando para esa reforma, si mal no recuerdo, más o menos unos 500 millones de soles, que ya no es para incrementos, sino es para un acompañamiento y para bonificaciones en torno al cumplimiento de ciertas metas que el sector imponga. Pero me imagino que habrá ya algún examen para ascender al siguiente nivel, y en ese caso hay que aumentar el sueldo. Evidentemente, son bonificaciones por desempeño.
son bonificaciones por desempeño. No son bonificaciones, es el sueldo que corresponde a determinado nivel, a determinada escala. Hay bonificaciones por tipo de cargo y obviamente eso sí, cuando se haga la evaluación se irá ascendiendo en una carrera, porque se está estableciendo una carrera, pero en este primer año tiene que haber todo el acompañamiento y la capacitación para justamente poder lograr que un número importante de docentes logren mejorar, digamos, sus capacidades pedagógicas, y eso está considerado en el presupuesto. Ahora, el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Luis Carranza, en una entrevista la semana pasada dijo que formuló varias críticas a la gestión económica, digamos, del gobierno actual, es decir, a su gestión. Dijo, por ejemplo, quizás la más fuerte, que el aumento de los sueldos es insostenible, dijo. El aumento de los sueldos que se está produciendo en este gobierno es insostenible. Esa fue quizás su principal crítica, que me llamó la atención. Muy poco política, de hecho, sea de paso la crítica, pero si lo dice Carranza, esto debería empezar a preocupar. Bueno, yo creo que finalmente, no quiero polemizar, es más, tengo un gran aprecio a Luis Carranza, yo he trabajado con él. Yo creo que hay que partir de la concepción de que se piensa de que se está sacrificando proyectos de inversión por aumentar salarios. Eso es totalmente falso. Uno ve la composición del presupuesto, por ejemplo, y curiosamente el peso que tiene el gasto corriente en el presupuesto total ha caído. En los últimos años era 2/3 partes del presupuesto de gasto corriente. Hoy en día es en torno al 62%, de 67 a 62%, y el peso de la inversión pública se ha incrementado de 23% en la participación a casi 28-29%. ¿Pero se sigue incrementando? El presupuesto sigue incrementándose, sí, acá están los gráficos, puedes ver la participación del gasto de capital, cómo se ha incrementado, cómo ha caído la participación del gasto corriente y también cómo ha caído de manera significativa el peso del servicio de la deuda en el presupuesto. Si podemos poner esto... No sé si podemos ponchar, por favor. Entonces, yo creo que eso es un tema... Aquí lo que está subiendo es la participación del gasto de capital, es decir, la inversión. Así es. Esto es 2014, es el último año. Y está bajando la participación del gasto corriente y del servicio de la deuda. Bueno, servicio de la deuda, claro. Pero esto obviamente nos da más espacio al gasto de capital, y acá otro tema que yo creo que es importante mencionar es el incremento que hemos tenido en el gasto de capital. Un incremento, en el año 2006, el gasto de capital del gobierno era 7.800 millones de soles. Es decir, las inversiones. Las inversiones, sí, en el presupuesto de apertura. Y hoy en día estamos hablando de un monto, asignándole los fondos que están en el presupuesto de apertura, que llega a casi 37.000 millones de soles. Vale decir, se ha multiplicado por 5 el monto que se asigna, y mira la tendencia también, pónchalo en tu cámara, cómo se ha venido incrementando el gasto de capital. Entonces la inversión sigue creciendo, y acá un dato que creo que es interesante es destacar el peso que tiene la inversión pública en el producto. Hemos pasado de 2,9 a 5,6 al presupuesto 2014. Como parte del Producto Bruto. Como porcentaje del Producto Bruto. Y en el marco macroeconómico se establece que este número pasa a 7%. Por ejemplo, ¿el 2014 va a ser más que el 2013? Sí, ahí está el numerito. De 5.3 a 5.6. Y esto es sin incorporar los saldos de balance, sin incorporar los créditos suplementarios, el endeudamiento para financiar gastos de capital, inversión pública. Entonces el número va a ser mucho mayor. La idea es que siga creciendo el nivel de inversión pública en el país, y especialmente que esta inversión pública pueda catalizar inversión privada. Jamás vamos a poder cerrar la brecha de infraestructura solamente con inversión pública. Tenemos que usar este capital como capital semilla para poder apalancar recursos privados. La inversión privada, la velocidad de incremento de la inversión privada ha caído un poco, ¿no? Bueno, ha caído un poco, producto también del entorno internacional. Obviamente hay temas, digamos, de expectativas que esperemos que se reviertan pronto, pero la tasa de inversión es históricamente alta, 29% del producto es nuestra tasa de inversión en la actualidad. Sumando público y privado. Total. Público, privada y privada nacional o extranjera. Entonces, 29%, eso es sin duda. 29% claro, del producto. Y nuestra inversión va a seguir creciendo a tasas por encima del producto. Por lo tanto, ese ratio de inversión va a seguir incrementándose.
Obviamente estamos ahorita en una fase, digamos, de una situación donde se han encarecido el costo del financiamiento por el tema externo, pero la expectativa es que la inversión siga creciendo y la inversión va a seguir siendo el motor de crecimiento de nuestro país, eso es innegable, hacia adelante. Y hay proyectos que se están gestando en nuestro país, de manera, digamos, que yo creo que van a ir cerrando esta brecha paulatinamente en capital físico y capital humano. Y yo creo que el énfasis es llegar a este mix, porque podemos construir colegios, hospitales, pero si no los equipamos, ¿de qué sirven? Podemos construir carreteras, pero si no las mantenemos, es una mala inversión. Se deprecian rápidamente. El mantenimiento es gasto corriente. Así es gasto corriente. Entonces yo creo que tenemos que comenzar, obviamente manteniendo la solvencia y la credibilidad del manejo fiscal, tenemos que cerrar brechas que son inversiones para cerrar, digamos, mejorar la productividad y mejorar la competitividad del país y mantener el crecimiento potencial en los niveles que tenemos hoy en día, que son 6%, 6,5%. Este es el reto principal, cómo poder invertir capital público, recursos públicos y motivar mayor inversión privada en el país. La inversión minera, por ejemplo, comparando el primer semestre de este año con respecto al primer semestre del año pasado, se incrementó más de 20%. La inversión minera. ¿La inversión o la inversión minera? Bueno, que están saliendo unos proyectos grandes, pues, ¿no? Bueno, pero están saliendo proyectos grandes y son proyectos antiguos, digamos, que están saliendo ahora. No solo, van a haber sorpresas, yo creo que importantes. Hoy en día he estado yo reunido con una serie de empresas chinas que están interesadas en participar. Ministro, tenemos que ir a una pausa y regresamos con ese tema, ¿ya? Listo, muchas gracias. Tu SOAT de RIMAC no viene solo. Llévalo ahora con asistencias vehiculares gratis. Encuéntralo por donde vayas o pídelo llamando al 411-3000. RIMAC Seguros. El señor Ming, para vender su carro, publicó en Neoauto un aviso en chino. No entiendo lo que dice el señor. Tú no entendés. Recibió más de 100 llamadas. ¿Dónde poder ver auto? Nuevo. Papeles. Del carro. No golpeé. ¿Lo compran? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neoauto del Comercio. Funciona demasiado bien. Mi smartphone me avisa cómo está el clima sin que yo se lo pida. Ya nada me toma por sorpresa. Con él puedo tomar fotos en lugares con poca luz. Está increíble, ¿no? Además, la batería es de larga duración. Smartphones Motorola Razr D1 y D3. Tu inteligencia los necesita ya. Seguimos conversando con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, me está hablando de los inversionistas chinos mineros. Sí, yo creo que hay ventajas competitivas que tiene el país. El país tiene un costo de producción bajo, tiene costos energéticos bajos, costo de la mano de obra bajo en comparación a nuestros competidores. Y eso, digamos, atrae inversionistas que están, digamos, ávidos de entrar a nuevos proyectos. El gobierno está tratando de facilitar esto. Obviamente tenemos aún problemas pendientes en algunas regiones, pero yo creo que está cambiando un poquito la actitud. Lo que ha pasado en Cajamarca, por ejemplo, demuestra de que una región que le da la espalda o autoridades que le dan la espalda a una región están sufriendo una severa recesión, porque hay encadenamientos, servicios que no se dan, empleo que se ha perdido. Claro, pero hasta ahora Conga no sale, ¿no es cierto? Yo creo que eso está suspendido, está suspendido en tanto se acaben las obras que la empresa se comprometió a llevar adelante. Pero en general creo que hay consenso, especialmente si han caído los precios, que la única forma de tener ingresos para hacer obras es aumentando la producción. Y eso se logra con inversión. Hay un problema muy serio con que yo no llego a captarlo bien, pero con el tema de la consulta previa, que está frenando en general los trámites, la permisología, lo que llaman
sí, la permisología, que es una palabra horrible, pero en fin, que impide, que están frenando la inversión de grandes de proyectos petroleros, mineros también, en fin, estas cosas no se mueven, la consulta previa no se sabe cómo manejarla, entonces es una incertidumbre ahí que impide que se muevan las cosas. Bueno, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío. El presidente de la República, él hace ya unos meses manifestó la importancia que tiene la inversión en el país. Él conoce, digamos, y él motiva que haya mayor inversión doméstica y extranjera. Y esto significa un esfuerzo por hacer más eficiente el Estado. No solamente la inversión pública, sino la inversión privada. Y en esto estamos liderando todo un esfuerzo de presentar normas. Yo me presenté en la Comisión de Economía no hace mucho, planteé una serie de cambios normativos para agilizar permisos de edificación, licencias que dan los municipios, si uno tiene que cumplir un estándar ambiental, bueno, que sea fácil, por lo menos, y tener certeza de cuál es el estándar. El tema de la consulta previa, obviamente, es un desafío que tiene el gobierno y se están avanzando en algunos casos puntuales, pero igual el país continúa. La inversión privada en el segundo trimestre del año creció casi 10% de términos reales, en un periodo de tiempo en el cual todos los países están creciendo menos. México acaba de reducir su estimado de crecimiento a 1,8. Chile acaba de reducir su estimado de crecimiento al presente año. Entonces, y la inversión se ha resentido en todos estos países por el entorno externo, digamos, que no ha sido muy proclive. Más bien hay que ver con optimismo que el mundo se está recuperando y que esto va, de cierta forma, a darle un impulso a nuestra economía. Pero evidentemente la inversión y la inversión privada es fundamental, apuntalarla, sacar estos cuellos de botella y apuntar hacia aquellos aspectos de productividad, de brechas, de mejores instituciones que justamente el Foro Económico Mundial menciona en su análisis del Perú. De acuerdo, pero digamos, se están dando efectivamente normas para agilizar todos los trámites, los plazos, los silencios administrativos y todo lo demás, pero todo esto depende en última instancia de los funcionarios, los que están ahí, digamos, en el nivel intermedio o bajo, que son los que muchas veces retienen las cosas, por más normas que se den, no las aplican eventualmente. Entonces, creo que me recuerdo la última vez que estuve en el programa, me planteaste exactamente la misma pregunta. Uy, y la respuesta va a ser la misma. Justamente por eso está la ley de servir, por eso está justamente tratar de tener los incentivos adecuados, de mejorar, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado para que sea mucho más eficiente, y esto va a implicar obviamente mejoras en el sistema de control interno, que el funcionario no tenga este temor de firmar porque va a acabar con un proceso judicial o un proceso de control interno, y ir modernizando nuestro Estado. Y esto pasa por invertir en el capital humano del Estado, efectivamente, para que la norma sea aplicable. Las normas son papeles, pero quien las aplica son seres humanos que trabajan en distintos niveles de gobierno. La inversión pública, 2/3 partes la lleva adelante los gobiernos locales y regionales. Y por lo tanto el énfasis tiene que ser también puesto en estos niveles de gobierno que tienen gran parte de la responsabilidad de la inversión de nuestro país, del cierre de brechas. Bueno, ese es otro tema. El propio presidente planteó el asunto de debatir, la idea de debatir un debate sobre el proceso de descentralización, y de hecho, que está fallando en muchos aspectos. Y de hecho ayer fue un tema, digamos, recurrente en la discusión en el Pleno, que se planteaba como este presupuesto es centralista, estamos retrocediendo, una crítica, digamos, de muchos congresistas anoche. Y la respuesta es que hay que ver los números con un poquito más de propiedad. Si uno ve la foto al comienzo en inversión pública, uno ve que la participación del gobierno nacional es 55% y es 45% la participación de los gobiernos locales y regionales. En inversión. En inversión. Esa es la foto inicial. Acto seguido, si uno pasa las transferencias que el gobierno nacional le da a los gobiernos locales y regionales, se invierte la figura. Pasa 55 gobiernos subnacionales, 45... ¿Qué transferencias? Las transferencias por recurso ordinario, programas de vivienda, saneamiento, escuelas, son transferencias, pero son recursos que se les traspasa vía convenio a los gobiernos locales y regionales, y ahí cambia la figura. Y si ellos después incorporan los saldos que tienen acumulados,
acabamos con 2/3 partes del presupuesto en inversión pública la ejecutan los gobiernos subnacionales y 1/3 parte del gobierno nacional. ¿Cómo van a manejar el tema de la disminución del canon? Ha habido ayer una manifestación, una movilización nuevamente en Arequipa reclamando el canon. ¿Qué respuesta están dando a ese tema? La respuesta es que hay que reconocer la naturaleza volátil de este recurso. Digamos, y por un lado hay dos planteamientos, uno de corto plazo y uno de un plazo un poco más mediano. El corto plazo es, hay muchos distritos muy pequeños que reciben cantidades muy pequeñas de canon, y se ha planteado una transferencia de recursos hasta 8 UITs, 355.200 soles, que básicamente hace que no haya ninguna merma de recursos de canon a más de 900 distritos del país. Para el resto, lo que estamos haciendo es una figura de sujeto a su capacidad de pago y sujeto a los proyectos que estén en ejecución, se les va a extender líneas de crédito con cargo a su canon futuro. Y de esta forma vamos a evitar que se paralicen proyectos de inversión. Los fondos que ellos tenían no gastados del canon, dicen que ya los tienen comprometidos en proyectos, o realmente pueden hacer uso de ellos. Los gobiernos locales y regionales, y hay mucha heterogeneidad acá, tienen saldos de balance por más de 6.000 millones de soles. Pero lo que se hace todos los años es que se incorpora dentro del presupuesto, y como son recursos propios, si no los gastan, vuelven y se acumulan de vuelta como saldos. Y acá no es un tema de eficiencia en la ejecución, sino de que ha habido acumulación, digamos, de muchos recursos. Y justamente ahora estos fondos deben servir para justamente estabilizar la inversión. Y estamos planteando un cambio en las reglas fiscales, justamente para poder tener una mayor predictibilidad, digamos, y no estar tan sujeto a los ciclos de precios o el ciclo económico. Desvincular lo que es el gasto permanente de ingresos que pueden ser volátiles. Carranza criticaba justamente eso y decía que si, digamos, la regla fiscal permite tener un déficit de 1%, es absurdo que el gobierno plantee un presupuesto absolutamente equilibrado, sin déficit, bueno, yo creo que, dejando de gastar lo que se podría gastar si se llegara a la regla fiscal. Bueno, yo creo que la inversión pública está creciendo hoy en día a niveles altos, porque uno ve el presupuesto de apertura, pero uno no toma en cuenta el presupuesto modificado, donde justamente se hacen estas incorporaciones de deuda y estos saldos de balance. Y el año 2014 es un año de elecciones en los gobiernos locales y regionales, donde se va a invertir de manera importante en proyectos de inversión. Entonces la inversión va a seguir creciendo. Hoy en día tenemos un estímulo económico que se aparece al estímulo económico que se dio en la época de la crisis financiera de 2009. Entonces tampoco podemos exacerbar, digamos, un impulso aún mayor, especialmente si tenemos un problema de un déficit de cuenta corriente cercano al 4 o 5%. Y la inversión pública, que creo que es el comentario que se ha realizado, no puede ser la variable de ajuste. La inversión pública tiene que seguir creciendo a tasas altas. Y en eso coincidimos plenamente. Y acá están los gráficos que muestran la asignación presupuestal. Pero lo importante es procurar que esta asignación finalmente reditúe en servicios de calidad. Y eso creo que implica un mix entre el gasto de capital que se invierta y el gasto corriente, que es invertir en capital humano, que creo que es importante. Si estamos rezagados en estos índices, son no solamente por el tema institucional, sino porque no hemos invertido en capital humano y que estos se reditúen en servicios de calidad. Y yo creo que hacia eso vamos y mejorar el crecimiento potencial del país en base a estas inversiones. ¿Van a tomar alguna de las propuestas, de la gran cantidad de propuestas que ha hecho el APRA? Bueno, yo no he tenido chance de revisar estas propuestas, pero todo lo que aporte a nuestro país será tomado en cuenta, porque vivimos en una democracia donde incluso los proyectos de ley que presentamos al Congreso reciben los insumos de los congresistas que representan las distintas
partidos políticos y bancadas. Mucho, creo que lo que he escuchado en medios ya está siendo implementado. Más salas en el Tribunal Fiscal, hay más salas. Agilizar el DROBAC ya está agilizado. Y yo creo que todo lo que aporte, bienvenido sea. Pero yo creo que hay que comenzar a todos juntos ir teniendo una agenda común donde el país tiene que seguir creciendo vía la inversión, desarrollándose y seguir creciendo a una década, en la siguiente década, a igual ritmo de la década anterior. Ese es el objetivo que tiene el gobierno. En un entorno internacional capaz menos favorable, pero tenemos una gran oportunidad para seguir avanzando y seguir mejorando la vida de nuestra gente. Creo que ese es el objetivo del gobierno del presidente Humala, y en esto vamos a trabajar todos y esperemos con la colaboración de los partidos políticos y de toda la sociedad civil, donde todo el mundo quiere un crecimiento con inclusión y con estabilidad. La CONFIEP hizo un planteamiento, un comunicado ofreciendo una amplia colaboración público-privada en varios sectores y no recibió ninguna respuesta. Es una cosa increíble. Pero que creo que hay un poco de desinformación. Estamos trabajando con la CONFIEP en todo lo que nos han brindado para mejorar justamente las normas para el destrave. Hay una colaboración estrecha en lo que es la formulación de la evaluación de las políticas sociales entre el MIDIS, el MEF Participa y el sector privado, la CONFIEP. Hemos tenido reuniones con AFIN, con distintos gremios. Yo estoy yendo al directorio de ADEX el día viernes o lunes, no recuerdo, y estamos trabajando de la mano del sector privado para justamente identificar cuáles son los problemas que tiene y cómo podemos todos remar la misma dirección. Yo creo que ese es el mensaje que todos debemos perseguir. Tenemos una agenda común y tenemos que todos ir al cumplimiento de esta agenda de crecimiento con inclusión y estabilidad. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. En la hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Óscar Frisancho, presidente del patronato de Lampa Puno. Regresamos.